Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Me presento, pues mi nombre es José Antonio Maroso. Durante 37 años fui jefe de cirugía al hospital, y ese cargo no existe como tal. Después asumí la subdirección operativa, cargo que tampoco existe ya. Ya tenemos una experiencia ya bastante extensa sobre manejo hospitalario y sobre el manejo también con internos y estudiantes. Bueno, esta primera charla, como ustedes no han rotado por, sino que la primera actuación de clínica fue medicina interna. En teoría la que debe seguir es pediatría, posteriormente ginecoobstetricia y cirugía viene con las subespecialidades. Entonces, como no han rotado por áreas quirúrgicas, esta primera charla es simplemente una charla muy general que vamos a explicarle muy básicamente algunas cosas de quirófano, ¿cierto? De comportamiento quirúrgico, de infección quirúrgica, cosas muy sencillas que posteriormente en cada rotación van a ahondar con sus respectivos docentes. Bien, entonces, el paciente quirúrgico. Hay un periodista italiano de comienzo del siglo pasado que escribió algo muy sencillo. Dice, a menudo la verdad es tan sencilla y elemental que parece increíble. En medicina se aplica eso. Basta que uno razone, lógicamente, y lógicamente esté preparado. Y casos que uno a veces les parece muy difíciles son muy sencillos. Esta definición la tomé del libro Lecciones en Cirugía del doctor Félix Patiño. Ese libro está en la biblioteca. Lamentablemente el doctor Patiño falleció y no estructuró un equipo editorial que siguiera, digamos, actualizando ese libro que me pareció muy interesante cuando lo editó hace más de 20 años. ¿Cierto? Entonces, el doctor José Félix Patiño fue una persona muy importante desde el punto de vista académico. Y decía el doctor Patiño que el acto quirúrgico es un conjunto de disposiciones, tareas y recursos técnicos que realiza un grupo de personas con el propósito fundamental y práctico, la intervención quirúrgica. Y esta, lógicamente, es el acto por el cual se interviene un órgano o sistema. Es muy importante recordar eso. Sistemas produciendo alteraciones locales igualmente sistémicas. Muy bien. Libro de Félix Patiño, lo consigue en la biblioteca. Libro importante también para que de vez en cuando repasemos algunos puntos. Esa imagen es una cirugía pues, por laparoscopia, ¿no? Ya es lo que se utiliza hoy día. Pues, entonces, el acto quirúrgico como tal, que ya vimos, compromete órganos y sistemas, comprende una habilidad por parte de las personas que lo ejercen, condiciones de seguridad, muy importante, y un conocimiento integral. El cirujano tiene que tener un conocimiento integral. Integral, ¿por qué? Porque combina el conocimiento, el juicio racional y la actividad operatoria. Y lo hacen la más rígida de las disciplinas médicas. Eso es muy importante, a pesar de las subespecialidades hoy día, sigue siendo la más rígida de las disciplinas médicas. Y muchos médicos que quisieran, lógicamente, una especialización, a veces no quieren hacer cirugía por el nivel de vida, que a veces no es el mejor, ¿cierto? Porque requiere mucho sacrificio. La British Medical, la Asociación Médica Británica, escribió que la cirugía se ejerce con la mente, con el corazón y con las manos. No sé quién lo dijo primero, porque el doctor Ruiz, mexicano, también escribió hacia el año, a finales del siglo pasado, que aquel que trabaja con las manos es un artesano, aquel que trabaja con el corazón es un artista, y aquel que trabaja con las manos, el corazón y la mente es un cirujano. Entonces, tenemos dos conceptos muy parecidos en tiempos diferentes. Entonces, ¿por qué el cirujano tiene que tener
estudiar a fondo todas estas cosas, porque lógicamente en un acto quirúrgico tienen que definir conductas muy rápidamente. Ahí no tenemos tiempo a veces para hacer consultas, ni tiempo para esperar otros médicos. Entonces hay que tomar decisiones muy rápidamente, decisiones que sean lógicamente beneficiosas para el paciente. Entonces, eso es lo que es esta diapositiva, ¿cierto? Y recordar que no solamente está altamente capacitado para realizar cirugía, sino que esté dentro de las rigurosas normas de seguridad. Aquí vamos a utilizar una serie de términos. No voy a hablar mucho sobre cada uno, simplemente se los presento, hay muchísimos. Usualmente son términos que vienen del griego, del latín, ¿cierto? Entonces tenemos tomía. Es sufijo de corte. Gastrotomía, cortar el estómago. Enterotomía, seccionar el intestino. ¿Cierto? Ostomía, sufijo de neoboca. Entonces, gastrostomía. Colostomía. Ileostomía. ¿Cierto? Usted teoriza un segmento del hilo. Bueno, entonces tenemos otro. Ya es resección, ectomía. Viene el griego directamente. Entonces vamos con el estómago nuevamente. Gastrectomía. Es seccionar parte del estómago. Bien. Centesis, perforación y puncionar. Paracentesis, se funciona la cavidad abdominal. Ectasia, del griego directamente, y dilatar. ¿Sí? Dilatación del caliectasia, dilatación del cali renal. Bien. Mega, ya sabemos que viene el griego mega, grande, megacolon. Desis, es una fijación que se hace de algo, pongamos ligamento, prodesis, etc. Copia, observar, gastroscopio, colonoscopio, etc. Plastia, formar. Mamoplastia, la cirugía plástica de la mama, mamoplastia. Bien. Lesis, disolución, hemolisis, liberación quirúrgica de un tendón. Pexia, fijar. Casos de cirugía pediátrica, orquidopexia, fijación testículo en posición normal. Bien. Estos son términos que se utilizan mucho en cirugía. Bien. Seguimos. Rafia. Suturar. Enterorrafia. Suturar el intestino. Tenorrafia. Sutura de un tendón. La anastomosis es la comunicación entre dos órganos. Entonces, gastroenteroanastomosis, que une el estómago al intestino, pues no va a seguir el duodeno, sino al ilium, por lo menos. ¿Cierto? Al yeyuno. Bien. Y cleisis es cerradura, ¿no? Colpocleisis. Hay pacientes ya ancianas que tienen prolapsos muy grandes, ¿cierto? Entonces, simplemente una opción es obliterar totalmente, cerrar la vagina, desaparecer la vagina, cerrarla. Muy bien. Bueno, cuando vemos una descripción quirúrgica, siempre comenzamos usualmente previa, asepsia y antisepsia. Entonces, vamos a aclarar términos, ¿cierto? Asepsia se utiliza solamente para equipos. Ausencia de microorganismos, que incluye preparación del equipo, instrumentación y campo operatorio, mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. La antisexia es para personas. Entonces, antisexia nunca para equipos, sino para personas. Es el empleo de sustancias químicas para inhibir o reducir el número de microorganismos de la piel, las mucosas o tejidos abiertos, en el cual no se va a crear infección. Es cuando usted va a operar, entonces lava la superficie limpia, ciertas sustancias químicas, la superficie, ¿cierto? Cuando se lava las manos, digamos, ciertas sustancias. Muy bien. ¿Qué es la limpieza? Simplemente el lavado con agua, un detergente de toda materia extraña.
¿cierto? Entonces no elimina el microorganismo, pero reduce su número. La desinfección es el proceso que elimina la mayoría de microorganismos de objetos inanimados. Lógicamente están exceptuándose las esporas. ¿Y qué se utiliza? Agentes químicos o físicos, ¿cierto? Y de acuerdo a la actividad antimicrobiana, debe clasificarse en alto, medio o bajo nivel. Y la esterilización es el procedimiento en el cual se utilizan métodos químicos o físicos para eliminar toda posibilidad de vida microbiana. Esto incluye esporas, bacterias y inclusive que tenga algún grado de resistencia al calor. Estos son términos que tenemos que tener en cuenta y hay que aclarar, especialmente, como yo lo decía anteriormente, el día 16. Se utilizan muchos tipos de antisépticos, pero los más comunes aquí en Colombia son estos: el alcohol, los yodados y la clorhexidina. Los más utilizados, los yodados y la clorhexidina. Entonces, el alcohol, acuérdense que desnaturaliza las proteínas, se encuentra como etanol o ácido pero alcohol isopropílico. Yodado, la más común es la yodopolinona, que viene en agua, en alcohol o asociado a un polímero. Y la clorhexidina, que es una guanidina, viene en agua, también puede venir en alcohol isopropílico, el 70% con un 2% de clorhexidina. Puede ir asociada en jabón, del 2 al 4%, o en solución oral también se puede conseguir. Recordar que cada institución debe establecer los protocolos de aplicación del antiséptico de acuerdo a los estudios de costo-efectividad, teniendo en cuenta la población atendida. Entonces, un hospital no clínica, que toca atender muchas veces poblaciones de bajos recursos, con EPS que no pagan, ¿cierto? Entonces hay que ver la manera costo efectiva más efectiva, como dice el cuento, más real, ¿cierto? Entonces uno utiliza medios ayudados, otra clorhexidina, etc. Entonces eso depende de esos métodos. Bueno, la cirugía tiene una atención preoperatoria, intraoperatoria y un postoperatorio. Son 3 puntos que hay que tener en cuenta muy pendientes. Esto es una acción interdisciplinaria. No solamente el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera y personal técnico y profesional. Hoy día la anestesiología se ha profesionalizado en una forma muy importante. Ya son personas con gran capacidad de decisión y de ayuda en estos casos. Hacia la década, a final del siglo pasado, hacia 1990, ya en Europa, en países nórdicos, se establecieron unos parámetros para disminuir algunas cirugías, como la cirugía de colon y recto. Entonces, el protocolo era, van a verlo también en las rotaciones, de acuerdo a algunos docentes, conmigo pueden verlo también. Básicamente acá, como yo les decía, esto es un repaso muy rápido. Entonces, este protocolo que posteriormente se hizo, se creó como protocolo ya a comienzo del año 2000, ¿no? En Europa, como digo, pero ya se extendió en el mundo. En Colombia se está creando un protocolo para Colombia, ¿no? En eso se está trabajando. Entonces tenemos una parte preoperatoria, como yo les comentaba, que es la optimización prequirúrgica. Entonces hay que informar al paciente, educarlo y darle consejería, ¿cierto? Hay que hacer una evaluación y soporte nutricional. Estamos hablando de cirugías programadas. Hay que evitar un ayuno preoperatorio prolongado. En el protocolo van a ver que ya inclusive hasta 2-3 horas antes de la cirugía puede darse algún tipo de dieta. Anteriormente, el día anterior decía nada bioral. Eso lógicamente está recuerda hace muchos años. Hay que evitar ansiolíticos preanestésicos en esa, digamos, evaluación prequirúrgica. Evitar el uso de laxantes. Hay especialidades que todavía siguen utilizando muchos laxantes, que no es conveniente. ¿Cuántas veces no tuvimos el desagrado, lógicamente, de ver un paciente
haciendo deposiciones porque le pusieron un enema evacuador, digamos, a las 5 de la mañana. Lógicamente a las 7 estaba haciendo efecto eso, o un segundo efecto ya en el acto quirúrgico. Entonces hay que evitar el uso de la excepción de algunos casos muy especiales de colon. Hay que hacer una tromboprofilaxis. Recordar que el tromboembolismo venoso es la primera causa de muerte prevenible del postquirúrgico. Y lógicamente una profilaxis antimicrobiana, que yo les daré las pautas en 2 o 3 clases más adelante. Durante el acto intraoperatorio, dentro de cirugía, hay que utilizar anestésicos de corta duración. Muchas veces en el pasado vimos pacientes que duraron un rato muy prolongado en recuperación porque no despertaban. Entonces, eso evidentemente no es conveniente. Hay que evitar la sobrecarga hídrica. ¿Cuántos pacientes mueren por una hipervolemia? Pues acordarse que la volemia es el volumen efectivo circulatorio. Mantener la normotérmica, especialmente en sitios donde haya temperaturas más o menos bajas, en el caso de Bogotá, tipo de normotermias, e inclusive aquí con los aires acondicionados muy bajos, ¿no? Y, lógicamente, utilizar cirugía mínimamente invasiva, ya sea tipo laparoscópico o otro tipo de métodos quirúrgicos, y, lógicamente, evitar el uso de drenajes peritoneales. Eso ha ido poco a poco, lógicamente, disminuyendo el uso de estos drenajes. Bueno, ya en el postoperatorio, lógicamente, evitar el uso de sonda nasogástrica. Yo hace muchos años que dejé de utilizar sonda nasogástrica. La analgesia, como ya hablábamos, en el acto intraoperatorio es multimodal, con epidurales, torácica, media, AINES y paracetamol, por ejemplo, ¿cierto? Utilizar mucho la prevención en postoperatorio inmediato de náuseas y vómitos. 6 sonda vesical, retirarla lo más precozmente posible. La sonda vesical, lo vamos a ver en la clase de infección quirúrgica, es la primera causa de infecciones, ¿cierto? En atención, ¿cómo se llama? En manejo de atención de salud. Bien. Evitar opioides intravenosos. Utilizar prokinéticos cuando es necesario, por supuesto. Hay que iniciar una alimentación postoperatoria en forma precoz. El paciente tiene que alimentarse en forma precoz. Y de pronto conmigo vemos algo de inmunonutrición, ¿cierto? Entonces es muy importante estas cosas que asociado a una alimentación precoz, también en pacientes que son con cáncer o que tengan compromisos pacientes inmunosuprimidos, lógicamente hay alimentos que los cumplen muy bien esa función. El paciente debe movilizarse precozmente. El paciente lo más rápidamente posible tiene que levantarse, caminar y evitar lógicamente el uso hospitalario prolongado. Este debe salir lo más rápidamente posible de la institución de salud del Estado. Y lógicamente la aparición de las auditorías médicas, en este caso la auditoría quirúrgica, ¿no? En el hospital, pues en el área quirúrgica me tocó lógicamente estar muy pendiente de estas partes. Actualmente la subdirección operativa, pues manejamos las auditorías muy importantes porque hay que estar pendiente de que las cosas se hagan bien, ¿cierto? Que el cirujano, pues, formule lo adecuado, pues, lógicamente, que visite el paciente, que lo examine, porque vamos a ver de pronto médicos que no aparecen, ven al paciente y aparecen a los días, muy grave. Muy bien, o mandan otro médico. Muy bien. ¿Qué factores contribuyen al éxito de una cirugía? Primero, la experiencia del cirujano. Primero, con experiencia, lógicamente, a un residente esté comenzando no es lo mismo. Una enfermedad, una dificultad anatómica, una atresia de biliares, ¿no? Más adelante, por ahí les mostraré una foto en otra charla. Que la cirugía sea electiva o sea de urgencia, pues no es lo mismo que usted tenga un paciente que lo prepare a una urgencia que no tiene ningún tipo de preparación. Que el paciente tenga riesgos, comorbilidades importantes. Que usted se encuentre en una institución
que tenga un nivel académico alto, o en una práctica privada que de pronto no es la adecuada, en una clínica por lo menos, y que disponga de los recursos suficientes, la tecnología suficiente para que esto se dé. ¿Cuántas veces, pues, operando se iba a la luz? Eso ocurrió, de pronto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, uno ahí luz y sudando, esas cosas en clima de esto, porque no tenían la sutura suficiente. Todo eso se ha visto. Muy bien. Entonces, sobre estos medios, aquí tenemos una cirugía de columna, entonces ahí se ven microscopio electrónico, toda la cantidad de tecnología a la mano, ¿no? Entonces, esta es una cirugía que visualmente va a ser exitosa, ¿cierto? Quirúrgico adecuado, ¿cierto? Bien, aquí tenemos el cirujano, aquí está observando, a los ayudantes, muy bien, en esta hora, muy bien. Bueno, cuando vean anestesia en noveno semestre, que como le digo, cirugía es para que se vea en noveno semestre, con anestesia. Se lo pongo porque hay unos parámetros más adelante que incluyen mucho el riesgo anestésico, el ASA, de la Sociedad Americana de Anestesiología. Eso del año 80 y pico estaba, sino que en los últimos años eran hasta 5 puntos y ahora llegaron 6. Entonces, son 6 puntos y lógicamente, pues ya cuando hay anestesia van a verlo con más detenimiento. El ASA 1 en pacientes sanos, sin enfermedad orgánica, y un ASA 6 donde hay pacientes con muerte cerebral durante, como ya donante de órganos, ¿cierto? Son pacientes que tienen muerte cerebral y están en espera de donación de órganos, entonces se mantienen así. El ASA 5, paciente moribundo con riesgo de muerte en las primeras 24 horas, y un ASA 2 es un paciente con enfermedad sistémica moderada, por ejemplo, una asma moderada, hipertensión moderada, y lógicamente que tengan poca probabilidad de impacto para la cirugía de anestesia. Bien, tienen los niveles, los puntos de ASA. Bien, seguimos. También hay unas clasificaciones para ver la posibilidad, digamos, si el paciente tiene riesgos cardiovasculares importantes. Entonces también hay unas clasificaciones para predecir la posibilidad de muerte o de una complicación quirúrgica por esa comorbilidad, especialmente tipo cardiovascular. Bien. Hablemos de quirófanos. Los quirófanos tienen varias zonas, ¿cierto? Hay una zona externa. El hospital no es un ejemplo básico y algunas clínicas tampoco. Zona externa o sector no restringido. Entonces, tiene líneas verdes, ¿cierto? Es donde la persona entra vestida, sin ningún problema, algunos baños y vestuarios. ¿Cierto? Una zona intermedia o zona semi-restringida, que es color amarillo, ¿cierto? Son pasillos de circulación, estar médico, enfermería, área de esterilización, pero ya usted tiene que tener ya un vestido quirúrgico. No puede estar vestido para la calle, ¿no? Área de recuperación anestésica, depósito de materiales y equipos. Y hay una zona roja, líneas rojas, que es la zona interna o área restringida, el cual es la entrada a la sala de cirugía. Bien, áreas verdes, amarillas y rojas. Posteriormente, cuando veamos infección quirúrgica, de clase arriba, vamos a ver también qué debe prohibirse cuando esté quirófano. Esta diapositiva o esta foto la tomé de un libro muy interesante que me encontré por ahí, que me lo prestaron, no sé, aquí en Montería de pronto se consigue, no sé. Es de un médico colombiano, Villegas, caldense, y tiene estos fundamentos de cirugía plástica. Es para estudiantes, para internos y para residentes, muy sencillo, ¿verdad? Es un libro interesante, muchas cosas que uno debe saber. Y aquí simplemente lo agregué, porque aquí, pues, aquí está lo que hemos hablado, si ven pues el láser, ¿no? La zona verde, la amarilla, zona roja, y recordar que el quirófano ya dentro del quirófano no tiene color.
Solo se puede tocar con elementos estériles y la mano con guantes estériles. Entonces, cualquier violación de esta norma se llama contaminación termonuclear. Es una zona corporal donde se ubica la herida quirúrgica preparada con zonas asépticas y campos estériles en lo que llama descripción. Entonces, aquí simplemente se limita a hablar lo que yo le hablaba, ¿cierto? Zona verde, esos salones, semi-restringida amarilla, pasiva de esos quirófanos, y roja, aquí inclusive está la central de esterilización y el quirófano en sí. Muy bien. Este es un quirófano acá en Montería. Vean inclusive la sábana blanca, que no es apropiada. Entonces, recordar que el quirófano comprende varias cosas, ¿cierto? El quirófano no es una sala de cirugía simplemente. Comprende un vestier, una zona de resección de pacientes, una zona de lavado quirúrgico, un quirófano en sí, una zona intermedia, almacén y farmacia, sala de estar y despacho, zonas sépticas o sucias, zonas de esterilización y zonas de recuperación. Entonces, todo esto es el quirófano. Esto, la estructura del quirófano. Bien. Entonces, aquí tenemos un quirófano como tal acá en Montería. Este es un quirófano allá en Bogotá. Ustedes siguen las sábanas de color verde, lo indicado, color verde. Si ven la sábana que cubre acá, digamos, la mesa y una sábana transversal. Ya, el círculo de colores, ¿cierto? Un tablero para anotar el nombre del paciente y las cosas más importantes. Vamos a repasar ahora eso. Y lógicamente, estos criterios, estos elementos que utilizan. Muy bien. Tenemos otro quirófano, Bogotá. También tenemos que se vea la ubicación de la sábana, el color de las sábanas, ¿cierto? El tipo de lámparas. ¿Cuántas veces aquí operando la lámpara se movía, tocaba estar cogiendo la cara tipo? Y acá, me acuerdo acá muchos años aquí, las mesas las subía uno manualmente y luego empezaban a bajarse las mesas. Y vuelve y sube. Eso lo vivimos aquí, desafortunadamente sigue presentándose. Bien. Bien. Otro quirófano en Bogotá. Esto que le estoy mostrando aquí es la manta térmica. Entonces, este equipo es lo que calienta la manta térmica, precisamente para tener una normotermia y evitar la hipotermia de estos pacientes. Esto tiene consecuencias de muchos tipos, ¿cierto? Aquí tenemos la instrumentadora, preparando ya las cosas, un pequeño escritorio con silla para el anestesiólogo, para que él anote el récord quirúrgico, todas esas cosas, ¿cierto? Y los del equipo, lógicamente, del electro. La misma sala, y ella está preparando la mesita. Y este es el equipo que nos va a calentar la manta térmica. ¿Cierto? Varias lámparas, muy bien. El lavado de manos, lógicamente, tiene varias fases. Recordar que uno con la mano no puede estar tocando ninguna llave ni esas cosas. Primero empieza uno con lavarse las manos y la limpieza de las uñas. En una época se utilizaban cepillos, pues ya no. Pero si hay cepillos, pues vale, pero ya casi no se utiliza eso. Entonces, las uñas, ¿cierto? Después que usted se lava las manos viene el antebrazo, ¿cierto? El antebrazo. Si aquí está utilizando un medio yodado, ¿cierto? El codo. Después se empieza uno a volver. Nuevamente el antebrazo hacia la mano, nuevamente las manos. Ya usted se ha enjuagado bien, no se puede tocar. Esto se hace con varios tipos, o con los pies, por sensores. Y el secado, que usualmente se puede hacer con ciertas compresas, ya en la sala de cirugía. No se recomienda el secado con aire. El secado que a veces uno va a los baños en los centros comerciales, en cines, ¿cierto? Entonces encuentra uno
pues ahí con aire, ¿no? No se aconseja en cirugía. El secado, como digo, compresas de cierto color para el secado ya dentro del acto, ya en la cirugía. O antes también. El secado pues, también puede hacerse antes de entrar a quirófano. No hay problema. Esto no es en quirófano. Esto está prohibido en quirófano, este baldocino. ¿Qué señala el Ministerio de Salud como elemento necesario en procedimientos quirúrgicos? Teatro lo pasé yo al hospital el año pasado a raíz de la pandemia con el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué dice el ministerio? Pues, digamos, un tapabocas, respirador número 95. El 95 no es para andar en la calle, eso no es para, digamos, para la sociedad civil, es para UCIs y para quirófanos. Bien. Un visor, careta o homologarlas. La bata que tenga manga larga y antifluido, muy importante. Guantes estériles. Un vestido quirúrgico debajo de la bata que se retira al final del turno. Hay que tirarle con el vestido quirúrgico y se van y entran para cirugía. No salen de pronto de quirófano. ¿Cuántas veces hemos visto médicos con vestido quirúrgico andando por fuera de quirófano? Un gorro y unas polainas. Eso señala el Ministerio de Salud para quirófanos. Tenemos, como decía, todas las batas, ¿cierto? La visera, la boca, ¿cierto? Muy bien. Una vez que el paciente es operado, se traslada a una sala de recuperación. Recordar que la sala de recuperación es responsabilidad del anestesiólogo y la enfermera. Usted como cirujano tiene que estar muy pendiente del paso de la camilla, pues de la sala de cirugía a la camilla. Ya en la parte de recuperación es responsabilidad de anestesia y de enfermería quirúrgica. Si el paciente muere ahí en recuperación, el primer proceso de juicio se inicia sobre estas dos personas. Ellos, el anestesiólogo, es el que va a autorizar el traslado a piso. No usted, es el anestesiólogo. Ya en la sala de recuperación. Que hay una limpieza recurrente que se hace después de cada procedimiento quirúrgico, limpiezas terminales, ¿no? Que se hace una vez que se termina la programación. Hay una limpieza semanal y la limpieza rutina. Hay desafortunadamente médicos que forzan a que no se utilice una limpieza adecuada de la sala de cirugía. Entonces salen de una sala para otra sala y regresan y eso no es conveniente. Hablemos algo de la descripción quirúrgica, ¿cierto? Entonces, esta descripción quirúrgica es acá del hospital, ¿cierto? Del año 2019, creo que no ha cambiado, tendría que ir el año 2021, el 2021. Entonces, la descripción quirúrgica es muy importante. Ya hoy día, lógicamente, habrá también médicos de planta que están a cargo de esto, porque mucho de una descripción quirúrgica bien hecha o mal hecha depende también de la facturación. Una descripción quirúrgica que esté mal hecha, lógicamente, va a soslosas y que no le paguen. Puede ser el problema grave que tenemos, que no pago. Y muchas CPS están especializándose hace mucho rato en no pagar, entonces no hay que ser mucho. La primera parte, ya que de pronto me la más chiquita ahí. Bueno, la primera parte habla de ley, cuestiones de ley, ¿cierto? Digamos, identificación del paciente, dirección del paciente, teléfono, listo. Entonces, posteriormente, hablan de quién es el cirujano. Entonces, código, usualmente acá el hospital da un código, los internos tienen un código provisional que da el hospital también.
O si no, cada clínica da un código. Si no hay un código universal para eso. O sea, ese es el código que maneja cada institución. Posteriormente, aquí los ayudantes, lógicamente, el anestesiólogo su código y a cada circulante pues tiene un código, ¿cierto? Y la instrumentadora también tiene su código. Acuérdense que aquí estamos trabajando en sistemas que tienen códigos alfanuméricos. Muy bien. Entonces, el diagnóstico en Colombia, usualmente, los hospitales que tienen que responder la ley, se da por el CIE-10. CIE-10, Código Internacional de Enfermedades, 10ª revisión. Estaba yo leyendo hace poco que ya en el 2021, va a entrar en vigencia el 11º, el CIE-10, el CIE-11, la 11ª revisión, entra a partir del año entrante. Entonces, ahí están codificadas en forma internacional todas las enfermedades, no todas. A medida que vaya haciendo revisiones aparecerán nuevos códigos. Entonces, esto siempre empieza por una letra, en este caso es una O, de obstetricia, ya alfanumérico. Entonces vienen ya números del colectivo. Esto es una cesárea. Atención preparatoria. Diagnóstico preparatorio, atención materna por cicatriz uterina. Eso dice el código. ¿Cierto? Y usted lo puede poner ahí lo que quiera, no es lo que está codificado. Ya el computador ya informa el código. Hace una descripción quirúrgica. Entonces aquí dice, paciente en decúbito dorsal, previa colocación de sonda vesical, bajo anestesia raquídea, previa asepsia y antisepsia. Acuérdense que la asepsia es para objetos y la antisepsia para seres vivientes. Le explican con los campos quirúrgicos y hace una descripción de la cirugía. Primero qué halló, luego cómo resolvió las cosas, qué sutura se utilizó, ¿cierto? Y lógicamente, aquí se afronta, debe ser cutáneo, piel con problema entre ceros, sutura intradérmica, listo. Bien. Entonces, es un embarazo, esto es ginecobstetricia. Eso es importante que ustedes hayan visto ginecobstetricia primero. Bien. Entonces, el código sigue siendo el mismo, acá es otro, ¿cierto? Códigos, fíjense que todos son códigos, ¿no? Códigos. Bien. Entonces usted tiene que explicar también cuánto duró la cirugía, etcétera, si hubo complicaciones, no hubo complicaciones, muy bien. Eso ya en la práctica quirúrgica van a verlo con más detenimiento. Muy bien. Aquí tenemos otra gestión quirúrgica. Entonces, también del hospital, que esta es de ortopedia. Entonces, nuevamente acá arriba vemos los datos de ley, de dónde es el paciente, es cartero. Y muy importante, hay que ver acá cuál es la entidad que paga. La EPS, en este caso es un régimen subsidiado. Entonces aquí están lógicamente datos del paciente, datos de ley. La ley es clara, y aquí en Colombia todos son leyes. Entonces hay una resolución que es la del año 98, la 1995, algo así, que habla de historia clínica. Entonces no se preocupen por código, buscan el Ministerio de Salud, tal cosa, historia clínica. Ellos hablan sobre toda la edificación que hay sobre eso. Bien, entonces, nuevamente, el cirujano, ¿quién es? Con su código que tiene en el hospital, del hospital. El primer ayudante, que es un interno, tiene un código diferente, el anestesiólogo. Circulante, instrumentadora, nuevamente, fecha de la cirugía, cuánto duró la cirugía, la hora en que termina la cirugía, tipo de anestesia que utilizó. Diagnóstico preparatorio, ya que anteriormente teníamos, era de cesárea, era, perdón, una de ginecobstetricia, era una O, acá es una S.
822, fractura de la diálisis de la tibia. Ahora, el diagnóstico preoperatorio no siempre puede ser igual al diagnóstico postoperatorio, puede ser diferente. Bien, entonces todos estos son diagnósticos que tiene el paciente. Y acá, lógicamente, lo que hallaron de otra forma, ¿cierto? Fractura abierta de tibia izquierda. Hay una clasificación que es la de Bustillo-Anderson, grado 3B. Significa que el paciente tiene una fractura ya con complejo vascular. Eso podemos repasarlo cuando estén conmigo. Y lógicamente empieza a hablar acá, y es muy importante acá hablar de los materiales que se utilizan, porque este es el comienzo de la fractura que se da para cobrar. Entonces, esto va de acuerdo a lo que salió también allá en farmacia, de cirugía, y lógicamente el pagador va a revisar todas esas cosas. Acá, lógicamente, el código, fractura expuesta de tibia, lógicamente, los códigos, y el código alfanumérico es 10, ¿cierto? Y los procedimientos ya no tienen ese código, porque el procedimiento, el C10 de diagnóstico, el procedimiento se hace obviamente con el manual del SOAX, que es el Seguro Accidente de Tránsito, que es el 2423. Entonces, lógicamente tendrá otra codificación. Hoy en Colombia se está tratando en codificaciones. Lógicamente que algunas clínicas privadas pueden utilizar también códigos que ellos ajusten también a un contrato determinado. Bien. Esta es una clínica en Bogotá, la Reina Sofía, famosa, Prosanitas. Es para ver lo que ellos hacen las cosas diferentes, ¿cierto? Esto es privado, tienen igualmente datos de ley, hay que este paciente de Prosanitas, y operan de Prosanitas. Y es importante acá. Vean que acá hablan ya del tipo de cirugía limpia. Ahora vamos a hablar de eso. ¿No? Procedimiento, igualmente tiene unos códigos ya diferentes, es una saferectomía, ¿cierto? Cirugía vascular. Entonces, hablan lógicamente, ya esencial, y lo ponen al final, cómo hizo la cirugía, qué utilizaron, radiofrecuencia, etcétera, etcétera. Muy bien. El equipo médico que entró, ¿cierto? El diagnóstico. Como esta es privada, pues puede tener diagnóstico diferente, ya de acuerdo a lo que ellos manejen. ¿A qué hora hizo la cirugía? Tengo que ver con sangrado, hallazgo quirúrgico. Entonces, fíjense que son dos maneras de, lógicamente, hacer una decisión quirúrgica. Hay una cosa que vamos a dar ahora muy importante. Aquí habla, vean, primera y segunda pausa de seguridad. La OMS, hace muchos años, yo lo traje acá al hospital, dice, usted tiene que traer unas pautas de seguridad para que el paciente sea el paciente que es, que las cosas sean correctas, que la hernia es realmente una hernia inguinal derecha, ¿cierto? Todo eso hay que revisarlo, porque cuántas equivocaciones no se han dado en cirugía. Entonces usted revisa en estas pautas de seguridad que las cosas sean correctamente. Acá en el hospital eso está ahí escrito, pues yo sé que no lo están haciendo ya, pero sí hay que hacerlo. Vean que acá en primera y segunda pausa de seguridad. Acá abajo dice adaptación de la certificación de seguridad de la OMS. Prácticas quirúrgicas seguras salvan vidas. ¿Y quién hace todas estas cosas? Una central de ingeniería de procesos. Pues lógicamente, estos procesos no se lo dejan aquí al médico, eso lo hacen unos ingenieros que se encargan de que esto sea aplicado correctamente. Entonces, antes de la cirugía, de la anestesia, se identifica el paciente, el lugar del cuerpo, la operación, consentiente informado si lo tuvo o no lo tuvo. Es importante, y me olvidé decirles, cuando hablamos del protocolo ERAS, y antes del protocolo ERAS, que es que todo procedimiento en cirugía o médico tiene la autorización del paciente. Se llama consentimiento informado. Cuando va a operar un paciente una hernia, tiene que explicarle sus riesgos y lo que pueda suceder. Y él tiene que admitir esos riesgos y aceptar la cirugía. Entonces, aquí se explica si él firmó eso, verificó la marca, el sitio quirúrgico, todo eso hay que hacerlo.
¿cierto? Antes de la incisión de la incisión. Pero cuando hablaba de esta división clínica anterior de Cruzani, dice primera y segunda pausa. Entonces, antes de la incisión, lógicamente, si aplica o no aplica, ¿cierto? Nuevamente, título de cirugía, todo eso. Y lógicamente, la última pausa es la salida. Antes del cierre de la incisión y de la herida. Entonces, lógicamente, se revisa si las compresas están completas, que las costas estén completas, ¿cierto? Muy bien. Y lógicamente, esto se firma por una circulante de salas que existe el cirujano y el anestesiólogo. Pausas. Bien. Entonces, ¿cómo determinamos que un paciente esté lógicamente séptico o no? Entonces, hay una asepsia y antisepsia que destinan a que las bacterias se confinen al área de confinamiento, a de contaminación, a que las bacterias estén destruidas después del procedimiento y a proteger de la contaminación al paciente y al personal que lo atiende y prevenir la diseminación de la infección. Muy importante estos tres puntos. ¿Cuándo es algo contaminado? Este objeto ha estado en contacto real o potencialmente con microorganismos. Lógicamente, la condición de un paciente que presenta una entidad séptica previamente identificada o fuertemente sospechada. Bien. Estas y muchas más son causas de contaminación. Importante este punto, casos que el cirujano designa como contaminado. Entonces, un paciente que tenga una perforación apendicular, que tenga absceso, lógicamente hay salas de cirugía que están destinadas a eso. Y si por alguna razón tuvo que hacer esta cirugía en una sala no destinada a estos casos, hay que hacer una buena limpieza. ¿Cierto? Muy importante. Realmente, vamos a ver la preparación del quirófano antes del paciente, las muestras que hay que tomar, microbiológicas. Hay que colocar un aviso cuando el paciente no está en una sala, lógicamente en una sala contaminada, que el paciente es contaminado. ¿Cuántas veces no hemos visto al mismo anestesiólogo aquí que está prohibido? El anestesiólogo tiene que estar atendiendo una cirugía. Aquí muchas veces vemos, en el hospital lo vimos, muchas veces en clínicas acá, que ellos atienden 2 cirugías al mismo tiempo. Hay una cirugía contaminada y ahí salen y entran a otra acá. O es el médico, ¿cierto? Que entran de una cirugía contaminada a una no contaminada. O el estudiante que de pronto se metió ahí a una sala, lógicamente, que está contaminada y luego se echó a otra. Entonces, lógicamente eso es grave. Limpieza del quirófano y estudiante el equipo anestesia que hay que desinfectar. Esto creo que era, yo en el hospital hicieron una serie de reformas y tendría que ver si esto quedó igual. Esto era el área de contaminación y lavado del hospital. Esto que esta señora ahí está, esto es el material que está contaminado. La cirugía, está la señora, ya se jubiló, pero creo que vive todavía. Está lavando su pinza, lógicamente que le falta el tapaboca y esto de cubrir bien, esto está descubierta, correcto. Bien. Y aquí, una vez que esto se lava, vamos a Bogotá. Ya aquí este señor ya está empacando este material que está desinfectado ya. Que desinfectado no, que está limpio. Se ha hecho una limpieza, acuérdense, con agua y jabón o algunos medios. ¿Cierto? Este es el autoclave, ¿cierto? Donde se esterilizan los paquetes, ¿no? Y aquí tenemos ya los paquetes ya totalmente esterilizados, pueden votar también. Entonces ya están los paquetes ya en su mesita previamente esterilizados. ¿Cierto? Si ven el color café, que se utilizan estos paquetes, algunos con paquetes de fundas verdes también. En cirugía, lógicamente, los colores juegan un valor simbólico muy importante. Bueno. Esta definición también la da el doctor José Félix Patiño, un poco muy científica, ¿cierto? Herida quirúrgica. Acuérdense que estamos hablando en términos generales de áreas
cosas que podemos ver con detenimiento en las rotaciones, ¿no? Entonces sería quirúrgica, es el resultado de un intercambio finito, es decir, limitado de energía que causa disrupción circular, y la dinámica está el intercambio energético determina la magnitud del injuria. Expresión de la mecánica operatoria. Esto fue tomado acá, esta diapositiva es muy interesante, muy práctica. Cicatrización es el esfuerzo de los tejidos para restaurar la estructura y la función después del daño. Ahí por primera intención, ¿qué pasa cuando sucede? Se realiza una posición quirúrgica inmediata de los bordes de los heridas mediante suturas que da paso definitivo, ¿cierto? Cuando hay heridas profundas, lógicamente se hace el cierre por planos y a las 48 horas uno no hace curación sino hasta las 48 horas. La herida no se destapa sino 48 horas después, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya a las 48 horas se produce una barrera protectora que aísla la herida con dirección de agentes externos. Por segunda intención, usted ha dejado la herida abierta. ¿Por qué? Porque hay un derrame espontáneo, bacterias, cualquier cosa, la herida queda abierta y empieza una granulación que se va poco a poco llenando eso. Bien, esta proliferación solamente ocurre en ausencia de infección. Esa infección no va a cerrar la herida. Bien. Por tercera intención, que también tiene el nombre de cierre primario diferido o cicatrización por según primaria tardía. Simplemente usted da la herida abierta, digamos, una vez que ha controlado la infección, la cierra. ¿Cierto? Vamos a ver. Y esto yo lo tenía, yo lo había borrado, lo volví a poner, porque definitivamente frente a los plásticos han insistido en este cuarto punto, que es la cicatrización de la herida de espesor parcial. Yo la agregué porque hace unos años traímos aquí cuando formamos la clínica de herida del hospital, se habló mucho de este cuarto punto, ¿no? Que son heridas abrasivas y quemaduras simples, perdidas en capas superficiales y cicatrizan precisamente por epitelización. ¿Recuerdas, Lex? Bien. Una cicatrización por primera extensión. Es un problema, sutura intradérmica. Abdominoplastia. Primera intención. Se infectó. ¿Dónde terminó la cirugía de estética? Vean el que quedó. Segunda intención. ¿Verdad que cierre? De pronto, como tema cierre, de pronto podemos hacer un cierre tardío. Bien. Acá en el hospital, una cesárea, un panestil, también por segunda intención. Paciente obesa, ya recopilúricos, vamos a verlo más adelante. La herida ya está granulando, ya está limpia bastante, un poquito acá, pero está bastante limpia. Hay una mano aquí sin guante, vean, para la foto. No es conveniente. Una herida tóraco-abdominal, se ha puesto debajo sutura para un cierre por tercera intención o cierre primario diferido. Una mamoplastia. Esto acá al hospital, se infectó, entonces se abrió, pero no vamos a hacer un cierre por segunda intención porque la cicatriz sería mortal. Esperamos que esto, la infección ceda y la cerramos. Muy bien. Y yo le decía, la cuarta, son lesiones abrasivas, ciertos raspones, que es la regenerativa de vías superficiales. Bien. Las fases de la segregación son, yo tenía 4, pero realmente dejé en 3, porque realmente es más fácil, todo está identificado como 3. La primera fase es la fase inflamatoria, dura de 4 a 5 días, ¿cierto? En esta fase están activos los leucocitos, ¿cierto? Los polimorfonucleares,
las plaquetas y los macrófagos. Se caracteriza por una vasoconstricción, una hemostasis, un coágulo, las citoquinas y el factor inflamatorio. Esta fase es la fase de dolor, rubor, calor, ¿cierto? Fases que caracterizan la parte inflamatoria. Se necesitan para que esto comience bien, 4 o 5 días. Viene una fase proliferativa que tiene varias fases: filoblastía, granulación, una fase de construcción, extracción y una fase de cristalización. Dura más o menos 21 días. Entonces, en esa fase inicial, los fibroblastos son los primeros que producen matriz celular. La parte de granulación se genera el epitelio vascular. La parte de esta fase con mielofibroblastos. Y esta fase que está los queratinocitos que tapizan el epitelio de la herida. Ya más adelante, después de 21 días, hasta 6 semanas, de 6 semanas inclusive hasta 2 años, tiene la fase de remodelación o la fase de maduración. Los fibroblastos son factores muy importantes y lógicamente hacen el ordenamiento de la fuerza tensil correspondiente. La fuerza tensil se pierde en un porcentaje muy importante. Solamente recuperamos máximo el 80%. Esta es una gráfica muy sencilla, ya que está la herida, la injuria, aquí están las plaquetas, los glóbulos rojos, ¿cierto? Aquí se ha formado el coágulo, ¿cierto? Esta es la fase inflamatoria, ¿cierto? Y empiezan lógicamente a aparecer los factores de crecimiento. Fibroblastos, los factores de crecimiento. Estos factores no es que aparezcan en orden, estos pueden aparecer en cualquier momento también. Inclusive en la fase inicial a veces están todos. Bien, inflamatorios, fibroblastos, aquí están. Entonces, estos son factores de crecimiento muy importantes también, el epitelio vascular, etc. Seguimos. Más adelante en cada rotación podrán ver con calma esto. Esta es un artículo de una revista mexicana, ¿cierto? Entonces, nuevamente la fase de hemostasis, inflamatoria, la fase proliferativa, contracción y la remodelación. Esto es muy importante, yo en la ronda a veces los pregunto mucho. ¿Cuáles son los factores más importantes como nutrientes? La vitamina C, el hierro, el zinc y la arginina. Bueno, tenemos que acelerar porque tenemos de 1 hora a las 6:30 sobre guías del curso. Y unos factores fundamentales, muy importantes. Y en esto se basa lo que se llama apósitos especializados, ¿cierto? Un pH, eso incide mucho en la cicatrización, una temperatura adecuada, unas bacterias que estén controladas y una humedad relativa. Son factores importantes. Heridas muy secas no cicatrizan bien. Muy bien. Y hay que tener siempre el pH adecuado de la herida. Seguimos. Las heridas, es importante que empecemos a recordar esto porque esto va a ser ya fuente de otras clases. ¿Cómo se clasifica? Porque antes puede ser clasificada de muchas maneras, ¿no? Cada herida es única y merece cuidado individual. La clasificación que vamos a hablar del año 84 del Comité de Infecciones de la American College, de la Sociedad Americana de Cirujanos, ¿cierto? Entonces, definidas, tienen mucho texto porque son diapositivas para enseñanza. Entonces, es importante que todos puedan ver, leer. Heridas limpias, procedimientos selectivos o heridas hechas bajo condiciones ideales en quirófano. Quirófano que esté bien limpio, que tenga las condiciones de asepsia adecuadas. Un cierre primario, que es la que hemos hablado, sin drenaje, sin drenes. No estamos haciendo transgresión de la herida del campo operatorio ni la cirugía. No hay inflamación, ni se penetra el tubo, ni el tubo digestivo, las vías respiratorias, la parte del urinario o canal urófano. Una hernia, una cirugía de mama, un tiroides, son cirugías limpias. Y estas cirugías, vamos a hablar en la clase de edición quirúrgica, no requieren antibióticos, no requieren profilaxis antibiótica. ¿Sí?
parcialmente se cumplen estas funciones. Bien. Heridas limpias contaminadas. Se hace el cierre primario, pero se pone un drenaje. Se hace transgresión de la técnica estéril. Pero no hay inflamación ni infección presente. Y el tracto digestivo, la vía respiratoria, el aparato genitourinario, la orofaringia, se abre bajo condiciones de control, lógicamente que no haya un derrame excesivo. Entonces, una cesárea, una apendicectomía sin perforación, una colecistectomía sin perforación, son cirugías limpias en el tiempo. Ya requieren profilaxis antibiótica. Heridas contaminadas. Heridas que son traumáticas, generalmente en menos de 4 horas, si han transgredido la técnica estéril, hay presencia de inflamación, hay un derrame importante, hay contaminación, a partir del tubo digestivo, y se penetran, lógicamente, el aparato genitourinario, las biliares, con presencia de orina o biliente. Entonces, una cesárea, un líquido amniótico derramado, es una herida contaminada. Un piocolecisto que se opere, en capuz, es una herida contaminada. Y las heridas sucias infectadas son heridas que tienen más de 4 horas de duración, causadas por fuentes sucias o con métodos necróticos. Heridas abiertas, ovadas, por materia cortopunzante. Hay microorganismos presentes en el campo operatorio antes de la cirugía. Existe una infección clínica ya presente y hay vísceras perforadas. Un apéndice perforado, con peritonitis, un pioclecito, que yo decía, pues ya se perforado. Estas son las 4 clasificaciones que vamos a ver. Bueno, ahora muy rápidamente, esto no lo tenía, simplemente como el año pasado las prácticas quirúrgicas no se hicieron, pues esto van a ver en quirófano. Ustedes recordaron muy rápidamente, ¿cierto?, que las heridas pueden ser absorbibles y no absorbibles, ¿cierto? Hay suturas absorbibles que son naturales o sintéticas, ¿cierto? Esta es de una marca determinada, pues cada marca tiene sus números. Entonces, estas son las que se absorben, los caldos, y algunas que son, que se absorben como el Bicril, muy utilizado, PDF, Monocril, etcétera, que tienen acá atrás, digamos, un tiempo de absorción más o menos, el Bicril de unos 56 a 70 días, etcétera. Recordar muy rápidamente eso. Esto ya lo van a ver en tu micrófono muy detenidamente. Talleres que se lo van a hacer ustedes y hemos hablado allá en la universidad en sala de simulación. Bien. Y las no absorbibles, hay suturas no absorbibles, las anteriores, esas que son absorbibles, esas son no absorbibles. No se absorben, entonces ahí tenemos de tipo natural y el tipo sintético. Sintético, el metilén, el etilón, el problema es muy utilizado, pues lógicamente esto no se absorbe nunca, requiere muchos lazos, ¿cierto? Y hay también procedimientos que no requieren suturas. Yo quisiera que alguien mañana me hablara de esto, los adhesivos tisulares, ¿cierto? Me dará 5 minutos mañana en la charla. Mañana vamos a ver apendicitis aguda. Hablará sobre esto. Entonces, el Mabón Botá se utiliza bastante, ¿cierto? Entonces, aquí no utilizamos sutura, hemos suturado, digamos, por planos, y lo que es la epidemia la sellamos con este adhesivo tisular, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que ya tienen ciertos años también. Esta foto, pues, estoy operando, cuando el Seguro Social está frente al hospital. Ya esto no se utiliza, ya estos baldocines en cirugía no se utilizan. ¿Cierto? Ya esto está prohibido. Simplemente recordar las pocas personas, ¿no? El cirujano, el primer ayudante, el anestesiólogo, instrumentadora y el circulante. Esto es lo ideal, que haya una sala de cirugía con las pocas personas, ¿no? Bien, pero como digo, aquí estoy operando en ese momento. Bien, entonces, listo, hemos terminado la clase hoy. Y mañana a las 5 de la tarde vamos a ver apendicitis aguda. Bueno.
Ya hablamos mañana porque vamos a comenzar una charla en la universidad ahora en unos 10 minutos. Bueno, Bueno, doctor, hasta luego. hasta luego.